En un pequeño y antiguo pueblo del norte del Estado de México, situado entre montañas y neblina, se alzaba una iglesia edificada hace siglos. En su interior, una imagen de la Virgen María era adorada por todos los habitantes. La figura tallada en mármol blanco tenía una expresión tranquila y piadosa. No obstante, en los últimos meses, los fieles empezaron a notar algo inquietante. Una noche, Clara, la joven que limpiaba la iglesia, se quedó hasta tarde acomodando las flores en el altar. Mientras ponía las velas, escuchó un sonido suave, como un lamento. Al girar su cabeza, vio algo que le hizo temblar. La Virgen estaba llorando. De sus ojos de mármol caían lágrimas brillantes que se deslizaban despacio por su cara. Clara, asustada pero con curiosidad, se acercó a la figura. Las lágrimas parecían auténticas, húmedas y saladas. Sintió una presencia fría y pesada en su entorno, y en eso, la Virgen empezó a moverse. La cabeza de la Virgen se inclinó despacio hacia ella, y sus ojos, antes vacíos y sin vida, parecieron llenarse de tristeza y dolor. Asustada, Clara salió huyendo y contó lo sucedido al padre Miguel, el sacerdote de la iglesia. Él, dudoso, pero inquieto por la agitación de Clara, decidió investigar. Al llegar a la imagen, notó que el suelo alrededor de la Virgen estaba mojado, como si de verdad hubiera llorado. La noticia se extendió de manera vertiginosa en el pueblo, y pronto todos los habitantes acudieron a la iglesia para presenciar el milagro. Sin embargo, lo que empezó como un acto de fe se transformó en una pesadilla. Las lágrimas de la Virgen no eran agua, sino líquido vital, y sus movimientos cada vez más frecuentes parecían reflejar un profundo sufrimiento. Una noche, mientras el pueblo completo oraba, la Virgen alzó ambos brazos y su boca se abrió en un grito silencioso. Las velas se apagaron y en eso la iglesia se sumió en la penumbra. Un viento helado azotó todo el lugar y cuando las luces se encendieron de nuevo, la imagen había cambiado de posición. Ahora sus manos se extendían hacia adelante, como si pidiera ayuda. El padre Miguel, en su desesperación, decidió investigar el origen de la imagen. Descubrió que había sido traída de un monasterio lejano, donde había sido utilizada en ceremonias prohibidas para invocar a seres de otros mundos. Comprendió entonces que la Virgen estaba poseída por un ente maligno atrapado en la imagen durante siglos. Decidido a liberar al pueblo de la maldición, el padre organizó un exorcismo. Durante la ceremonia, la imagen se retorció y los gritos se hicieron cada vez más insoportables. Las lágrimas de líquido vital fluían sin cesar. La iglesia temblaba con una fuerza sobrenatural. Finalmente, con una última súplica desesperada, la imagen se quebró en 1000 pedazos, liberando una sombra oscura que se desvaneció en el aire. El pueblo quedó en silencio y la iglesia, aunque intacta, parecía más luminosa y tranquila. La presencia maligna se había ido, pero el recuerdo de las lágrimas de la Virgen quedó grabado para siempre en la memoria de sus habitantes. A partir de entonces, la fe del pueblo se hizo más sólida y todos comprendieron que, a veces, el mal puede ocultarse en los lugares más sagrados. Esta es una historia de mi comunidad en Guanajuato, contada por mis tíos en las noches del Día de Muertos, dada su fascinación con estos tópicos. Espero que les cause el mismo miedo que a mí la primera vez que la escuché. Hace mucho tiempo existió una capilla que, a simple vista, no parecía tener nada de especial. Sus muros estaban cubiertos de musgo y las bancas de madera crujían bajo el peso de los fieles que aún asistían a los pocos servicios. Pero lo que hacía única esta capilla era una figura antigua de Cristo sentado en una silla, colocada
en el centro del altar. El Cristo tallado en madera, siglos atrás por un artista desconocido, no se parecía a ninguna otra imagen. Su expresión era de un sufrimiento tan palpable que muchos decían que si lo mirabas por mucho tiempo, podías sentir su pena y su angustia. Con los años, la figura había tomado un aspecto oscuro y siniestro, como si el dolor que expresaba se hubiera intensificado con el paso del tiempo. Los habitantes del pueblo contaban historias sobre esa figura. Decían que en noches de luna llena, los ojos del Cristo parecían seguir a cualquiera que se atreviera a entrar en la capilla después de medianoche. Algunos afirmaban haber escuchado un leve crujido, como si la silla de madera sobre la que estaba sentado se moviera bajo el peso de un cuerpo invisible. Otros aseguraban que, en la quietud de la noche, podían oír un sonido, como si el Cristo intentara decir algo, pero nadie tuvo el valor de quedarse el tiempo suficiente para descubrirlo. Una noche, un hombre llamado Javier, que apenas había llegado al pueblo, decidió investigar las historias. Era un escéptico de nacimiento y estaba convencido de que las leyendas no eran más que supersticiones. Con una linterna y su incredulidad, se dirigió a la capilla, decidido a desmentir los mitos. El aire dentro del edificio era frío y pesado, como si el silencio total lo envolviera. Javier se acercó al altar, levantando la linterna para iluminar la figura del Cristo. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Era solo una estatua antigua, pensó. Pero entonces, una sensación inquietante lo invadió, como si algo lo estuviera mirando. Los ojos de la imagen, oscuros y penetrantes, parecían clavarse en él, y un escalofrío pasó por toda su espalda. Javier intentó calmarse, pero su corazón latía con fuerza. La capilla estaba vacía, pero la sensación de no estar solo era agobiante. Quiso reírse de su propio miedo, pero el sonido se ahogó en su garganta cuando notó que la cabeza de la figura se inclinaba un poco hacia él. ¿Me ayudarás?, dijo una voz suave, pero clara. Javier se fue para atrás, el pánico lo inmovilizó. La voz volvió a hablar, esta vez más fuerte y llena de tristeza infinita. ¿Por qué me han abandonado? Ayúdame. Sin poder evitarlo, Javier alzó la mano hacia la figura, como si una fuerza invisible lo empujara a hacerlo. Apenas sus dedos tocaron la madera fría, un crujido profundo se escuchó en la capilla. La silla en la que estaba el Cristo empezó a moverse y sus ojos se abrieron más, mostrando un abismo de desesperación. El grito de Javier se ahogó en su garganta cuando la figura se levantó lentamente de la silla. Su piel de madera se agrietaba con cada movimiento y sus ojos llenos de desesperación infinita lo miraban fijamente. En un último acto de pánico, Javier intentó soltarse, pero la mano de la figura lo apretó con más fuerza. Debes ocupar mi lugar, murmuró la figura, mientras su cara se deformaba con una mueca de dolor indescriptible. Esa fue la última noche que alguien vio a Javier. A la mañana siguiente, cuando los habitantes entraron a la capilla, encontraron la figura del Cristo nuevamente sentada en la silla, completamente intacta, pero con una diferencia. Su imagen ahora mostraba un miedo congelado, como si estuviera atrapado en un sufrimiento eterno, y los ojos parecían ser los de Javier. Desde entonces, nadie se atreve a entrar a la capilla después de la medianoche, y aquellos que se atreven a mirar de cerca la figura del Cristo dicen que, si lo haces, puedes ver una sombra moviéndose en sus ojos, como si alguien estuviera atrapado en su interior, suplicando por ser liberado. Gracias por leerme. Era una noche fría cuando mis amigos Marco, Julia y yo fuimos a una antigua fábrica abandonada, justo a las afueras de la ciudad. Habíamos escuchado que la fábrica
Había estado en uso hace mucho tiempo, pero que había sido abandonada súbitamente tras un accidente mortal. Desde entonces, el sitio había sido olvidado, pero se decía que se escuchaban sonidos extraños por las noches, y las sombras parecían moverse solas. Llegamos a la fábrica poco antes de la medianoche. Las grandes puertas oxidadas hicieron un sonido agudo al empujarlas, mostrando un gran espacio oscuro lleno de escombros. El aire olía a metal viejo y humedad. Con linternas y una ouija que habíamos encontrado en una tienda de antigüedades, nos dirigimos al centro de la fábrica, donde una enorme caldera oxidada dominaba el lugar. Encendimos unas velas que habíamos llevado y pusimos el tablero de la ouija en el suelo lleno de polvo. La luz temblorosa apenas iluminaba la oscuridad que nos envolvía, haciendo que el ambiente se sintiera aún más pesado. Nos sentamos en torno al tablero, colocando nuestros dedos sobre el puntero de madera. Al inicio, el puntero apenas se movía y todos bromeamos para disminuir la tensión. Pero luego, cuando Julia preguntó si había alguien con nosotros, sentí que algo movía nuestros dedos. El puntero se movió lentamente hacia el sí. Nos miramos. El aire estaba lleno de una sensación de expectación que no podíamos ignorar. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté, mi voz sonando débilmente en el vasto espacio. El puntero comenzó a moverse de nuevo, esta vez con más fuerza, deletreando: Pedro. Ninguno de nosotros conocía a alguien con ese nombre, pero algo en su contestación me hizo sentir incómodo. Marcos, visiblemente nervioso, preguntó: ¿qué te pasó aquí? El puntero se detuvo un momento, como si dudara en contestar. Luego se movió lentamente, deletreando las palabras: fuego, atrapado. Sentí un nudo en el estómago. Me acordé haber oído algo sobre un incendio en la fábrica, pero nunca le presté atención. Ahora parecía que estábamos hablando con alguien que había estado ahí, alguien que no había salido con vida. Julia, con voz temblorosa, preguntó: ¿qué quieres de nosotros? Esta vez el puntero se movió de manera veloz, como si la respuesta fuera urgente. Ayuda. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Marcos sugirió en terminar la sesión, pero antes de que pudiéramos hacerlo, las velas parpadearon y se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad total. Nos quedamos en silencio escuchando cómo el viento soplaba a través de las ventanas destruidas de la fábrica, produciendo un sonido que se asemejaba a un gemido. Sentí que algo se movía en la oscuridad, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. De pronto, escuchamos un sonido fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. Julia encendió su linterna y apuntó hacia la dirección del sonido. Ahí, junto a la caldera, vimos una vieja foto enmarcada que no estaba ahí antes. La tomé con mis manos temblorosas y la iluminé con mi linterna. Era una foto de un grupo de trabajadores de la fábrica, tomada muchos años atrás. En el centro, un hombre con una expresión seria. En la esquina inferior, el nombre, Pedro, estaba escrito con tinta. Sin decir una palabra, tomamos todas nuestras cosas y salimos deprisa de la fábrica sin mirar atrás. Esa noche juramos no volver a jugar con la ouija, pero la imagen de Pedro, en esa foto antigua, quedó grabada en mi mente. Y cada vez que paso cerca de ese lugar, siento que alguien me está observando, esperando que vuelva para terminar lo que comenzamos.